Buenas tardes y bienvenidos a la clausura del curso del Instituto Psicoanalítico de Salamanca. Saludamos a todos los amigos y socios del Instituto Psicoanalítico de Salamanca y a los grupos de extensión universitaria y a todos los amigos que nos ven desde distintas latitudes y continentes. El tema de nuestro seminario de hoy es el conocimiento inconsciente. Y tenemos con nosotros a la magistrada Beatriz Miranda Verdú, magistrada del Juzgado de lo Penal de Huelva, máster en Psicología por la Universidad de Salamanca y autora de numerosas publicaciones en temas de violencia de género. Ha impartido cursos en la Escuela de Jurídica de Barcelona y numerosas conferencias en el Instituto Psicoanalítico de Salamanca, del que es socio titular. Tiene la palabra la magistrada Beatriz Miranda Verdú. Buenas tardes a todas las personas que a esta hora pues han decidido compartir este tema tan sugerente e interesante como es el conocimiento inconsciente. Quisiera disculparme por no poder estar ahí en ese que creo que es un entorno precioso que ha, atribuido. Me ha venido a través de un sueño. Se lo dije a Manuel que lo iba a desvelar hoy y tengo que comenzar contando un sueño que me apuntó el contenido que yo quería compartir en el día de hoy. Hace, escasos días, un poco antes de recibir la invitación de Manuel, yo tuve un sueño en el que cogía un libro de la estantería y ponía las palabras el camino mental y se repetía en el sueño el camino mental y además aparecía en inglés, The Mental Path. Entonces, claro, a los pocos días recibo la invitación de Manuel y yo, tuve como una impronta, una ráfaga relacionando ese sueño con el contenido de lo que va a ser, mi intervención, ¿no? De las funciones de los sueños, yo conectándolo con el acceso a la información inconsciente, pues quería detenerme brevemente en las funciones de conocimiento. Los sueños, nos dice Luis Sencillo en su obra Terapia, Lenguaje y Sueño, pues tienen esa posibilidad para el soñante, ampliar pues su conciencia cognitiva. ¿Cómo? Pues dice Luis Sencillo, a través de la emergencia en lenguaje cifrado de todos aquellos contenidos de la intimidad que rebasan los esquemas expresivos conceptuales, idiomáticos y prácticos que dominan en la vigilia. Muchas gracias. Muy interesante estos dos últimos sueños que realmente expresan cómo el inconsciente capta la realidad pura. La doctora Virginia Aguayo Romero es profesora en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento en la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. Tiene la palabra la doctora Virginia Aguayo. Bueno, pues muchas gracias Beatriz también por tu intervención. El último autor que mencionó Beatriz fue Luis Sencillo y lo que vamos a profundizar un poco es cómo se entiende el inconsciente dentro de este autor. Bueno, entonces Luis Sencillo, cuando hablaba del inconsciente, sistematiza y recoge las aportaciones de otros psicólogos y otros analistas antes de él y entonces propone 4 estratos para llegar al inconsciente, ¿no? Entonces los 4 nos aportan una serie de conocimientos. Entonces, pues como conclusión, y con esto termino, es que en nuestra era científico-técnica, lógica y como la queramos ver, las personas racionales nos defendemos del inconsciente pidiendo cosas del tipo quiero herramientas que me hagan la vida más fácil, ¿no? Pues creo que es lo que nos permite llegar a nuestro núcleo
radical. Creo que aquí es donde se abre el debate, ¿no?, hasta donde nos puede llegar la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. El doctor Javier Sedano Pérez es psicoanalista en ejercicio, secretario del Instituto Psicoanalítico de Salamanca. Tiene la palabra el doctor Javier Sedano. Muchas gracias, doctor Manuel Becerro, y enhorabuena porque hoy es un día muy especial para todos nosotros. Además de ser el fin de curso, como veis, no es un seminario normal y corriente, sino que celebramos una mesa redonda, y esta mesa redonda tiene por objeto celebrar el doctorado honoris causa del doctor Manuel Becerro Cereceda por la Universidad Iberoamericana y del Caribe. Me gustaría destacar lo realmente importante que es esto para el Instituto Psicoanalítico de Salamanca, porque supone verdaderamente el hecho de que un foro internacional como es la Cumbre Mundial del Conocimiento haya reconocido en el doctor Manuel Becerro Cereceda la importancia que tiene el conocimiento inconsciente es de unas dimensiones verdaderamente inconmensurables, porque no solamente es apreciar y valorar el trabajo de un excelente profesional como es él, sino que es traspasar la barrera de los prejuicios que hasta ahora se han tenido respecto al conocimiento del inconsciente, del psicoanálisis. En primer lugar, todos los seres humanos tenemos inconsciente. Nadie puede decir, no, yo no tengo. ¿Alguien no tiene actos fallidos? ¿Alguien no tiene sueños? ¿Alguien no tiene sensaciones emocionales a veces no puede controlar porque son verdaderamente violentas? ¿Alguien no se equivoca hablando alguna vez? Bueno, pues todas esas cuestiones que están relacionadas con el lenguaje, que tiene una base fundamentalmente inconsciente, en el inconsciente semántico, en el primer nivel, que están relacionadas con las emociones, que es lo que verdaderamente determina y orienta nuestra vida. Todos tenemos inconsciente y no tenemos por qué tener miedo a nuestro inconsciente, sino que verdaderamente ahondar en nuestro inconsciente puede ayudarnos a tener una vida más plena y más feliz. En primer lugar, manejando mejor el lenguaje, porque el lenguaje nos permite la comprensión de la realidad. Es decir, que mientras que existen miles de lenguas en el mundo, hay solamente algunas lenguas troncales verdaderamente importantes que han sido capaces de, desde la más remota antigüedad, por ejemplo, el chino, el persa, el hebreo, el griego, el latín y finalmente el español, han sido lenguas capaces de construir grandes literaturas. La profesora Beatriz Miranda ha desarrollado una investigación verdaderamente excepcional en cuanto a la terapia restaurativa en relación con los sueños. Los sueños son algo pues verdaderamente importante. Freud decía que son la puerta del inconsciente. La gente que directamente dice, no, es que yo no creo en el inconsciente, como si el inconsciente fuera una especie de fantasma en el que se puede creer o no creer. Es que verdaderamente tendrían posiblemente que leer un poco más, ¿no?, para darse cuenta que el psicoanálisis actual no es lo mismo que el psicoanálisis de Freud. Ha avanzado mucho en todos estos años y el psicoanálisis antropológico de Luis Sencillo puede dar soluciones reales y concretas a problemas reales y concretos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante esta intervención. Bueno, pues para terminar voy a hablar sobre el inconsciente. Y nos preguntamos siempre, ¿qué es el inconsciente? Pues el inconsciente es lo que no sabemos, que está en nuestra mente, que no recordamos, y esa dificultad para recordar todo eso que está en nuestra mente puede ser cuando algo lo tenemos en la punta de la lengua, quiere decir que lo recordamos, no lo recordamos en este momento, pero que puede ser recordado, con lo cual eso sería el preconsciente. Cuando cosas pasan a la memoria a largo plazo y ya no las recordamos, eso sería el subconsciente. Y otras cosas todavía más lejanas que no recordamos, que son de la primera infancia o incluso de etapas posteriores, que ya no recordamos y que seguramente nunca recordaremos, es lo que llamamos lo inconsciente. Entonces, a pesar de todo eso, es tan importante que cuando cualquier deseo que tengamos, cualquier cosa que deseemos,
tiene un correlato en nuestro inconsciente y ese es el verdadero motor del deseo. Cuando ella sueña, está conectada a su inconsciente radical con la realidad pura. La realidad que le viene de una manera absolutamente sin ningún tamiz, directamente, y le vino a través del sueño la realidad mucho más pura que la que ella veía conscientemente en su quehacer cotidiano. Entonces, el inconsciente radical, estudiado muy detalladamente por Luis Sencillo, es la masa misma del ser humano. El inconsciente radical es la raíz del conocimiento y la energía de este estrato es la tensión vital que nos mantiene y constituye el fondo radical más básico, y ahí se capta la realidad pura, más allá del espacio y del tiempo. ¿Y esto cómo se descubre? Pues a través de los sueños premonitorios, esos sueños que adelantan exactamente acontecimientos por venir cuando se producen, y muchas personas lo han tenido a lo largo de su vida. Y lógicamente se tiene que soñar porque el sueño es la emergencia sin control consciente de los contenidos emocionales, pulsionales, incluso informáticos que tenemos en el fondo de nuestra psique, y todo esto tiene que emerger forzosamente. Y al cesar el control consciente en los sueños, se liberan estos contenidos inconscientes que pueden ser imaginativos, pulsionales, experiencias del inconsciente radical, que es lo más profundo, y esto curiosamente Freud no lo vio. Freud nunca habló de este inconsciente, ha sido Luis Sencillo el que lo ha descrito completamente. Entonces, este material inconsciente adquirido se almacena y se combina en zonas inconscientes del psiquismo y puede seguir 4 trayectorias, porque no siempre produce desajustes, como hemos dicho antes, puede producir desajustes o a la vez puede crear genios. En definitiva, los sueños nos hablan y son los que mejor nos conocen, los que mejor conocen nuestros anhelos y los que mejor conocen la marcha que llevamos en nuestra vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes en primer lugar y felicitaciones a todos, sobre todo a Manuel Becerro por su doctorado, a Beatriz Miranda por su excelente aportación, a Virginia Aguayo, a Javier Sedano, a todos los profesores del instituto, a Luis Sastre, a todos los que han contribuido y contribuyen de alguna manera a desarrollar esta tarea nuestra, que es un poco la sistematización del pensamiento de Sencillo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que básicamente se han dicho tantas cosas del inconsciente. Sencillo escribió el libro del inconsciente de casi 400 hojas, 339, y prácticamente dijo cosas verdaderamente brillantes. No cabe duda que hizo una sistemática empezando por Freud, señalando lo que era el inconsciente libidinal. Después nos recordó también cómo Jung estableció el inconsciente colectivo, Lacan el inconsciente semántico, Fromm el inconsciente social, Adler el inconsciente relativo, Sondy el inconsciente familiar. Y él, yo creo que después de esa integración tan sabia que él hizo, aportó, como ha dicho el profesor Becerro, su caracterización personal de la vida inconsciente, denominándola como tal y señalando la gran aportación del inconsciente radical, que es, como él decía, lo más superficial y profundo de la intimidad humana, ¿no? Es decir, que está conectado por todos los poros de la comunicación externa y también de todos los laberintos del inconsciente profundo del individuo. Y sí quería ampliar un poquito más el concepto que él desarrolla del inconsciente, sobre todo cuando en el capítulo de la fenomenología del inconsciente, Hechos y Relaciones, capítulo 10, página 271, él dice que el inconsciente es una cosa suficientemente sugerente como para ser estudiada y ampliada. Y dice al final, cuando habla de los hechos, que los hechos paranormales son indicios de energías en actividad y de poderes ocultos del psiquismo totalmente ignorados, y que al actuar lo hacen de un modo inconsciente y produciendo estados de inconsciencia en los sujetos. Creo que esta frase suya es remarcable porque luego da pie y descripción y conocimiento
de cuáles son esos fenómenos que se pueden denominar como paranormales o como parapsicológicos, que vienen a ser representados por el edificio inmediatamente superior o el piso inmediatamente superior al cual nos encontramos. Es decir, que serían hechos psicológicos también, pero denominados psicológicos. ¿Como cuáles? Pues a este último grupo, según Cencillo, pertenecerían las anticipaciones proféticas, las comunicaciones telepáticas, los sueños premonitorios, la telequinexia, el conocimiento de las conciencias ajenas, las imágenes eidéticas, los desdoblamientos de personalidad, la ectoplastia, que es simplemente ver una potencialidad translúcida de uno mismo acompañada en el cuerpo físico. El hipnotismo, las percepciones sensoriales fuera del correspondiente órgano específico y el desarrollo que va adquiriendo toda la parapsicología como una ciencia llena de rigor e investigaciones puntuales, científicas y concretas. Después señala un poco cómo Freud se enfadó consigo mismo en el año 21 y dijo que si volviera a repetirse el estudio de la conciencia psíquica y de la mente, entraría de lleno con la terminología paranormal. Así que entiendo con esto que lo paranormal tiene que ser un dúplex de apertura mental, y a los cuales o a la cual tenemos que estar abiertos y darle la suficiente entidad tanto en los correlatos de investigación estricta como en las fenomenologías de investigación clínica y de las experiencias vitales de personas altamente dotadas, como estamos viendo en la actualidad con las personas altamente sensibles, ¿no? Esto es un cambio que se está produciendo de manera manifiesta, en tanto las personas cada vez más se abren a una realidad más intangible y aparecen, digamos, grupos sociales con más interés, con más inclinación, con más apertura y más motivación para estudiar estos fenómenos de la mente humana. Bueno, pues hasta aquí era un poco lo que quería señalar, recordando a Cencillo, y me despido de vosotros hasta una posibilidad que vosotros marquéis, con un fuerte abrazo. Muchas gracias, Vicente, presidente del Instituto Psicoanalítico. Muchas gracias por tu intervención. ¿Había por aquí alguna intervención? Sí, adelante. Puedes acercarte aquí al micrófono para que se te oiga online. No, va a ser muy sencillo. Simplemente voy a recordar el sueño de Kekulé, el descubridor del benceno. Ajá. Él sabía que la estructura era 6 carbonos de 6 hidrógenos. No le cuadraban en una molécula lineal. Y se soñó que había 6 niños jugando al corro. Y dice, ya está, ya está, es un ciclo. Simbólica completamente. Sí, sí. O sea, es un sueño simbólica. Hay más sueños, el sueño de Canzarini, la sonata del diablo, pero bueno. Bueno, qué bien. Sería muy interesante. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si hay una intervención más por ahí online o aquí presencia. Sí, adelante, Sergio. ¿Te puedes coger el micrófono, por favor? No, para que se te oiga. Bueno, pues muy bien. Sí, acércate. Yo creo que se me oye. Sí. ¿Se te oye? Bien. Venga, adelante. Yo tenía un par de preguntas, así un poco... Bueno, en primer lugar, felicitación a la mesa y en especial a Manuel, que no te felicité porque no me había enterado muy bien quería preguntarte sobre qué te tenía que felicitar, ahora ya lo sé, así que enhorabuena. Muchas gracias. Y en general a todos por este acto de clausura. Muchas gracias por compartir vuestra sabiduría y estas conferencias con los que nos interesan estos temas, así que gracias. Y ya voy al grano, a la pregunta. Os quería preguntar en primer lugar por el título. O sea, el título a nivel tiene potencias de sugestión, de sugerente, es buen título para encapsular lo que simboliza el conocimiento, pero si vamos al análisis técnico del título es como la IA. La IA es un nombre, el origen del nombre de inteligencia artificial es un nombre que se le ocurrió a un grupo de personas que no sabían tampoco muy bien lo que hacían, no quiero insinuar nada, pero y propusieron ese nombre más bien que viene de la literatura, como una labor más pero realmente no le podemos atribuir a la IA tal cosa como una inteligencia, porque para hablar de una inteligencia
tal vez deberíamos de hablar también de una consciencia, de una autopercepción de sí misma, etcétera, etcétera, etcétera. Es un nombre que tiene mucha potencia, mucho gancho, pero a nivel técnico... y yo, pensando en esto, estaba pensando también si es posible, y ahora sí que hago la pregunta para que me lo aclaréis un poco. ¿Es posible, ya la he hecho más veces, es posible hablar de un conocimiento inconsciente como tal? Si nosotros entendemos el conocimiento como una labor de la consciencia, porque para conocer algo tú tienes que ser consciente de eso que sabes, esto tiene un diálogo Platón muy interesante, que lo puedo resumir en que también lo decía Hegel. Si yo digo ahora, son las 6 de la tarde, y de verdad son las 6 de la tarde, es que yo sabía que eran las 6 de la tarde, porque yo lo puedo decir diciendo un número al azar, y que de hecho sean las 6 de la tarde, pero podemos hablar de que yo conocía la hora que era. Puedo justificar eso que digo a través de un razonamiento, a través de un cuerpo de argumental de que tal cosa es así, siendo yo consciente de aquello que estoy diciendo en cada parte de mi argumentación. Javier Sedano. Bueno, nunca podemos ser plenamente conscientes de todo, ni plenamente inconscientes. Es decir, decimos, son las 6 de la tarde, ¿es cierto? Sí, en algún sitio del mundo son las 6 de la tarde. Y si no es en este mundo, en algún sitio del universo serán las 6 de la tarde de ese universo. Luego, como todo es referencial, ¿no? Sencillo escribió Discurso, Referencia y Reflexión, que es el mejor libro de filosofía que se ha escrito en el siglo XX. Y difícil. Bueno, muy bien. Y si puedo hacer una pregunta, sí. Que muchas gracias por la respuesta, porque la verdad me ha gustado la respuesta, porque ha reconocido por un lado que no se puede hablar de tal conocimiento, pero que no se puede hablar no porque sea una imposibilidad, sino precisamente... Me ha gustado mucho la perspectiva de la respuesta, como encauzándola hacia una posibilidad de poder responderla cuando los condicionantes para darse tal respuesta se pueda dar. Y en ese sentido yo quería apuntar precisamente, en eso estaba pensando yo también, por ejemplo, es que el sueño de Beatriz me parecía muy significativo, que todo lo habéis comentado y estoy de acuerdo, con esto que precisamente estamos hablando, de un conocimiento inconsciente como tal. Ahí yo creo que sí se daría, pero deja de ser, este es el punto al que me refiero, que deja de ser inconsciente en el momento que Beatriz, al soñarlo y al reflexionar sobre su sueño, se da cuenta del motivo y el significado de lo que estaba soñando, y entonces ya pasa a ser consciente y se vuelve un conocimiento, claro. Pero porque deja de ser inconsciente, claro, como tal. Porque cuando pasa a ser consciente ya pasa a formar parte del ámbito personal, que realmente está captando la realidad pura. Ahí es a lo que quería llegar. Eso es. Entonces, para hablar, también lo que decías tú, Manuel, estoy más orientado, bueno, en general, cuando hablamos de este inconsciente radical como la primera asunción, la primera toma de contacto con una realidad tal cual es la realidad, yo creo que habría que explicar en qué consiste, si se puede explicar, este mecanismo, o cuáles son las formas en las que se despliega. Claro, es que... Para poder hablar de ello propiamente. Los seres, los animales, tienen una sensorialidad y solamente captan por los sentidos, porque no tienen esa capacidad. Entonces, esta capacidad es completamente un atributo del ser humano. Esa capacidad de ir más allá de la esfera de lo consciente es lo que nos hace mucho más humanos y lo que realmente nos hace trascender y comunicarnos con la gente que es creyente a través de la fe. Por esa vía que no es sensorial, que no es razón pura, sino que es una captación mucho más real de lo que nos parece, de esa realidad que está por encima de los sentidos orgánicos. Y también, como decían los clásicos y los estoicos, que no hay nada, que todo tenía que pasar por la sensorialidad, es mentira. Porque, por ejemplo, el concepto de justicia, o el concepto de organización, o el concepto de superarse a sí mismo, de democracia, no es sensorial. Se ha captado de una manera parasensorial, a través de esa vía sui generis, que es el inconsciente radical, o el inconsciente en general, que nos está conectando fuera del espacio y del tiempo, en la vigilia y en el sueño, porque como comentaba antes Vicente, hay mucha gente con una capacidad inconsciente de captar la realidad en la vigilia. Y en el sueño, todos los sueños son en realidad una captación de esa realidad, que es una realidad personal, que atañe a la persona y que solamente la persona sabe simbólicamente lo que quiere decir. Por eso la interpretación de los sueños en las terapias es fundamental. Y aunque hablaba Jung de que había muchas polisemias que eran muy comunes a todas las personas, pero luego hay una interpretación personal
que la terapia se produce y el simbolismo y la semántica del inconsciente hace que se interprete y la persona descubra en los sueños algo que no conocía o que tenía olvidado o que realmente le produce un gran cambio en su vida, porque de repente conoce ámbitos que desconocía en su personalidad. Claro, y además que haces unas preguntas de calado filosófico importante. Claro, es un filósofo que ¿qué va a preguntar, efectivamente? Entonces, tenemos que referirnos necesariamente a la epistemología. Como sabes, la epistemología tiene que ser científico, la literatura tiene que ser científica, la enseñanza de idiomas tiene que ser científico y todo tiene que ser basado en la evidencia. Estamos en un camino equivocado. Es decir, no se trata de medir, pesar y contar, se trata de comprender y de poder transformar nuestro interior y el mundo a través de esa profunda comprensión de nosotros mismos y de los demás. Y además, sin vida inconsciente, si suprimimos esta vía de captación consciente o inconsciente que tenemos, el mundo sería completamente distinto. Seríamos una especie de animales un poquito más diferenciados, pero no sería exactamente el ser humano como es ahora. Y además Luis Cencillo describe toda la vida cómo sería un mundo completamente distinto. No habría arte, no se equivocaría uno nunca en los exámenes, nunca se equivocaría uno al elegir la pareja, en fin, sería todo completamente distinto sin vida inconsciente. Y afortunadamente la vida inconsciente nos proporciona lo esencial del ser humano, que es esa posibilidad de traspasar la barrera de los sentidos y acceder a un mundo de posibilidades que es lo que nos define como humanos. Del sueño de la mujer de César, que no recuerda el nombre, que no sabemos cómo es, Calpiria o algo así, ¿no? No sé, o Calpurnia, algo parecido. Que decía, cuidado con los hilos de marzo. Y que mataron a Julio César, los senadores. Que decía la mujer de Julio César que cuidado con los hilos de marzo. Cuídate de los hilos de marzo. Bueno, pues muy bien. Y curiosamente, el atentado que tuvo Riga en Estados Unidos, una mujer lo predijo. Entonces la cogió de asesora y el presidente no salía sin que ella le dijera cuándo podía salir y cuándo no. Solamente eso, en la línea de Pedro de su aportación, quería colaborar con esto nada más. Bueno, no sé si se ha oído lo que decía Manuel Galán o no, pero vamos, que hablaba. Sí, se ha oído, perfecto. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más aquí en la gente que está presencial o online. Y si no, pues agradeceros vivamente a todos los que nos habéis acompañado en esa clausura de curso y a los que os habéis conectado online, agradeceros todas las conexiones de este curso del Instituto Psicoanalítico, emplazaros para el próximo curso y daros un abrazo muy fuerte desde la alberca a todos los presentes y a los que están online. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por todo. Doctor honoris causa. Muchas gracias. Don Manuel. Muchas gracias, muy amable. Honoris causa. Os abrazo con el libro. Muy bien. Venga. Enhorabuena. Vale.